Quiero en esta ya hora del mediodía, pasado el meridiano, tocar el mensaje olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que ya queda atrás. Quiero comenzar diciendo que las palabras que registra en esta ocasión el apóstol San Pablo va dirigida efectivamente a aquella iglesia que había iniciado él mismo allá en la ciudad de Filipos. Fue una de las primeras incursiones misioneras que el apóstol San Pablo comenzó a desarrollar, ¿verdad?, en el ministerio. Había viajado por unas 2 o 3 ocasiones, pero cuando él dirige esta palabra, esta carta, esta iglesia, está en una situación, digamos, complicada. Ya no estaba, ¿verdad?, desplegado en la libertad como él acostumbraba en otras ocasiones. O sea, hablando de una libertad física, porque dice en algún momento que aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa y corre y es glorificada. Ahora está en unas condiciones difíciles. Le habían otorgado casa por cárcel. Cuando él escribe esta carta, está preso en Roma. Ya era una persona anciana, una persona que había recorrido una larga trayectoria en el ministerio. No tenía esa, digamos, holgura o esa amplitud para él poder desplegarse como él lo quería hacer. Acordémonos que según las costumbres, según la historia, según las cuestiones que tienen que ver con el reino imperial del César, las costumbres eran que los reos tenían que estar atados o encadenados a la par de los soldados. Entonces no podía movilizarse con libertad a otros lugares donde él acostumbraba estar. Y sí se le daba a él la oportunidad de que escribiera cartas. Y en esta ocasión entonces le está escribiendo estas palabras a esta iglesia, una de las que más él apreciaba. Una iglesia que estaba estructuralmente bien formada, contaba con una buena organización de un gobierno eclesiástico dirigiendo la iglesia, ¿verdad?, de una manera muy organizada, con ancianos, con diáconos. Era una de las primeras iglesias establecidas por el apóstol. Pero entonces ahora se está dirigiendo, ¿verdad? Parece ser que nuestro hermano Pablo acostumbraba en algunas de sus escritos a reflejar ciertos caracteres, ¿verdad?, de su vida, de su personalidad. Él como que daba ciertos destellos a través de las cartas de cómo era su manera de pensar y revelaba ciertos secretos de su vida personal. Si usted lee la Biblia en Romanos 7, va a descubrir una manera biográfica de la vida de Pablo, ¿verdad?, de sus luchas que él libraba con su propia carne, cómo él tenía que estar constantemente, ¿verdad?, resistiendo a todos esos embates. Y no, él no esconde realmente nada de lo que tenía que ver consigo mismo. Él sabía que era algo, digamos, con lo cual iba a tener que estar enfrentando, amén, todos los días hasta el día de su muerte. Por eso en algún momento, hablando de esa lucha intrínseca con la carne, le está diciendo allá a los romanos en el capítulo 7, las cosas que no quiero hacer son las que siempre termino haciendo. Y hay una lucha dentro de mí, ¿verdad?, porque lo que no quiero hacer es lo que siempre hago. Y sin embargo, una de esos apartes dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Estaba luchando, ¿verdad?, queriendo salir siempre avante, siempre queriendo tratar de salir en victoria en medio de todas esas luchas, de esos conflictos internos que se desatan en la vida de todo creyente. Pero este varón era tan transparente, tan sincero, que no omitió nada. Vivía, hermano, en esas luchas, en esas batallas. Pero, amén, él da a conocer esa parte de su vida privada. Romanos 12 habla de la consagración del creyente y comienza a desglosarlo diciendo: hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Verdad? Y comienza él a hablar un poco más abajo, hablando de sí mismo, diciendo: nadie tenga mayor alto concepto de sí
del que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, mirando a los demás como superiores a sí mismo. Esa era una manera como Pablo, él conceptuaba lo que era la manera de nosotros definirnos como siervos del Señor. Por eso ahora, hablando un poco más tocante al asunto de lo que aquí en este verso nos hace a nosotros meditar, ahora él comienza a decir, ya, no pretendo haberlo ya alcanzado. Fíjese, no hablaba con modestia, ¿verdad? Una modestia falsa. No trataba de disfrazar, ¿verdad?, las cosas, hablándolo con adulación. Era sincero lo que estaba escribiendo. Él era alguien que sabía dónde estaba parado, conocía realmente, hermano, quién era, quién representaba para el Señor mismo. No se enorgulleció de eso. Mire, hay ocasiones en que muchas veces nosotros somos dañados, somos lastimados por el mismo ego que nos hace muchas veces traicionar y que nos quiere poner en un concepto que no deberíamos de estar. Y el orgullo lo maquillamos con cierta humildad, hermano, pero en realidad son cosas que Dios necesita trabajar en nuestras vidas. Cuando tenemos este tipo de conducta, quiero serles honesto, todavía no hemos alcanzado una madurez espiritual. Todavía no hemos llegado a conocer al Cristo de la gloria. Por eso el apóstol San Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado. Él podía haberse jactado, haberse vanagloriado de todos los éxitos. ¿Quién pudiera dudar en este lugar, hermano, la eficacia de ese ministerio tan poderoso? Se pudiese haber puesto a compararse con el apóstol Pedro y haberse puesto a evaluar. Yo he sido más grande que tú, aunque tú tienes más tiempo que yo en esto. Yo he ganado más almas que tú en el ministerio. He viajado más, he levantado más obras que tú, pero él no se puso en esa posición porque él sabía que era realmente lo que estaba llamado a ser. Era un hombre que, hermanos, aleluya, sabía que la grandeza del servicio a Dios está en la humildad. Oh, gloria al nombre de Jesús. Le daba siempre el reconocimiento y la gloria al que se lo merece. Él es el único al cual debemos de engrandecer. Él es el santo. Él se merece todos los atributos, las ovaciones de la iglesia. Bendita sea, aleluya, la gloria de Jesús. Aleluya. No pretendo haberlo ya alcanzado. No era un recién convertido cuando escribía esta carta. Ya había entrado en su edad más adulta, en su decadencia, digamos, físicamente. Él no lo hablaba porque estaba en pañales en esto. Al contrario, fíjese, toda la vida Pablo el apóstol, hermano, no se cansó de encontrar la amplitud del conocimiento de Cristo. Nunca se cansó. Amén. Mucha gente cree que conocer a Cristo es simplemente hacer una decisión a través de una oración. Algunas personas que, amén, que practican la fe cristiana creen que conocer a Jesús es simplemente hacer parte de la membresía de una iglesia. Pero no, eso estamos errados. Hay mucho más que eso. Todavía hay cosas más profundas que el hablar 2, 3 palabritas en lengua. Todavía hay algo más profundo que el que tú desarrolles algún tipo de talento dentro de la iglesia. El conocer a Cristo, eso jamás, hermano, aleluya, dejaremos de hacerlo. Eso es algo que lo haremos por toda la vida y hasta la eternidad. Conocer a Cristo es algo que nos compromete a todos los cristianos. Es tener el valor de poder, amén, llegar hasta, aleluya, el conocimiento de una tal manera de que cuando nos miremos a través del espejo de la palabra de Dios, observemos cómo está funcionando nuestra manera, cómo estamos conduciéndonos a través de esta fe, y comenzar a mirarnos a nosotros mismos. ¿Será que yo amo como Jesús amaba a la gente? ¿Será que yo me desenvuelvo como Jesús se desenvolvía entre la gente? Bendita sea la gloria del Señor. ¿Será que yo, amén, todavía no he desechado ese orgullo, amén, de hacerme sentir superior a los demás, cuando usted todavía está luchando contra esa naturaleza carnal? Oiga bien, todavía no hemos llegado a un conocimiento pleno y a una madurez de lo que es, amén y aleluya, llegado al conocimiento de Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Jehová. Amén. Yo nunca he encontrado pasajes donde nuestro máximo líder, el soberano de Israel,
despreciara a las personas por sus rangos, por sus estratos sociales. Cuando un hombre iba por el camino buscando misericordia y él gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquellos discípulos que aún no podían entender muchas cosas, le querían y tratar de impedir que él se acercara a Jesús. Y ellos ya acercándose al maestro, cuando daba voces, le decían: Maestro, ¿qué quieres que hagamos con él? Él nunca jamás dio una orden de decir: díganle que mañana sáquenle un appointment, díganle que mañana lo atiendo, o díganle que yo no puedo a él tratarlo porque él es una persona por allá de los más bajos, de las más bajas estratos sociales. Él nunca jamás despreció un alma, él nunca jamás nos dio un mal testimonio, él nunca despreció a ninguno de los que se acercaron a él. Él dijo estas palabras: los que vienen a mí, yo no los echo fuera. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Por qué nosotros habríamos de ser diferentes? ¿Por qué habríamos de mirar a los demás, a nuestros prójimos con reojo, con menosprecio, o como con cierto espíritu de altivez, cuando deberíamos de mirarlo, amén, como superiores a sí mismos? Eso es lo que necesitamos hacer. Por eso dijo el apóstol San Pablo: yo no pretendo haberlo alcanzado. Un hombre de la dimensión del apóstol San Pablo, el más grande predicador que le habló al mundo gentil, un hombre que había visto la gloria de Dios, un hombre, aleluya, del cual un día, cuando iba camino hacia Damasco, de pronto dice la Biblia que apareció en él la vida del Señor Jesús, amén, en una magnificencia de su gloria. Y cuando dice la Biblia que Saulo lo vio, dice que cayó casi como muerto, y cuando alzó su voz le dijo: oh, ¿quién eres, Señor? Y la vida de Cristo habló, respondió, dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa tentar coces contra el aguijón. Aleluya. Y allí Pablo el apóstol conoció lo que era enfrentarse a lo que contra él quería luchar, aquello que quería él destruir con sus manos, habiendo tomado poder con cartas de los líderes religiosos del tiempo. Quería destruir la obra de Dios, pero en palabras parafraseadas Jesús le dijo: lo que tú intentas hacer con esa gente, lo estás haciendo conmigo. Lo que tú hagas con ellos, contra mí lo estás haciendo. Yo soy el dueño de ese pueblo, yo soy el dueño de esa salva. Y dura cosas te da cosas contra el aguijón, porque cada vez que lo intentes hacer, te lastimarás a ti mismo. Por lo tanto, arrepiéntete. Por lo tanto, busca mi camino y conóceme, para que entiendas que tú eres el que está cerrado. Tu religión y tu secta te han cegado, pero hoy yo me he aparecido a ti para que tú conozcas, aleluya, aleluya, la verdad que te va a hacer libre. Por lo tanto, irás a Damasco y allí habrá un varón que te enseñará lo que tú tienes que hacer, sometiéndote a mí. Y aquel varón recibió una palabra de Dios, el profeta Ananías, y cuando hablaba con Dios le decía: Señor, pero hemos oído que ese hombre hace desolación de las iglesias y que se dice en todas partes que ataca, que hace daño al pueblo. Pero el Señor le dijo: no te preocupes, porque él es instrumento útil para mi gloria, y él sabrá lo necesario que es padecer por causa de mi nombre. Pablo, cuando escribía esta carta, ya había tenido esa revelación, ya había conocido a Jesús. Aleluya. Un hombre escritor de muchas cartas, un hombre que pudo haberse vanagloriado de decir, cuando el capítulo de 2 de Corintios 14 habla: conozco un hombre en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo Dios lo sabe, pero que fue ascendido, subió al tercer cielo para escuchar palabras
palabras inefables que no le fueron permitidas poderlas decir en la tierra. Al tal hombre, aleluya, conviene que sea mejor, aleluya, humillado en su carne. Él hablaba de sí mismo. Él sabía que un día el Señor lo había levantado al tercer cielo, al paraíso. Él conocía todas estas bendiciones, todas estas cosas que están guardadas en los arcanos cielos de Dios para los santos, como tú y como yo. Él había llegado a una dimensión tal que conocía muchas cosas que le son hoy escondidas a los santos, pero él no tenía razón de vanagloriarse de sí mismo. Él sabía, amén, aleluya, ponerse postura de su, amén, desde su posición como siervo de Dios. No se le subieron los humos a la cabeza, no se le dieron esos aires, esa ínfula de grandeza. Siempre mantuvo una posición como servidor del reino. Mi alma te alaba, Jehová. Mi espíritu te adora, Padre. Aleluya. Y esto es lo que hoy sucede, que vemos muchas personas, ¿verdad?, que somos dañadas, enfermadas por la fama, por la vanagloria de la vida. Porque a veces sentimos que como que yo sí la estoy haciendo y aquellos no. Yo estoy entrando por allá a los medios difusivos de comunicación. Yo tengo una congregación grande. Sí, porque Dios me usa. Cuando pongo las manos la gente se cae y veo que otros oran y no sucede nada, y comienzan ellos a darse como esos ínfulas de grandeza, y comienzan a sentir como que el pavo real que se comienza a expandir amén, abanicar las alas de colores como el ave fénix. Pero no sabe una cosa, que ese mismo animal de la naturaleza enseña algo tan terrible cuando ellas comienzan a caminar con amén, esa tremenda de pompa de abrir las alas, y de pronto comienzan a moverse por todo lado. En aquel lugar se siente la reina entre las aves. Cuando ellas están haciendo eso, se sienten, amén, que ganan grandeza y gloria. Pero ustedes quizás no conocerán la naturaleza de esa ave, que por qué razón cuando ellas bajan el moco, ¿verdad?, y su rostro hacia abajo, su cara, comienzan a horrorizarse y comienzan a alborotarse. ¿Sabe por qué? Porque están mirando algo que no lo ven perfecto, y son sus patas que están feas. Oiga bien, y muchas veces nosotros, amén, Dios nos tiene que, aleluya, amén, tratar de una forma tan tremenda que para que no tengas, amén, tanta vanagloria, pero que para que no tengas tanta ínfula, muchas veces Dios te permite ver tus defectos y ver tus debilidades y ver tus caídas, para que comprendas que el reino es el que gobierna el corazón de los hombres.